Hola a todas y a todos, este es un editorial especial del medio alternativo Sitio Bogatera, en medio de la lluvia que está pasando aquí en Bogotá. Y como tal, pues después de los momentos y sucesos que están ocurriendo con respecto al paro nacional indefinido, que ha comenzado a partir del 28 de abril, y que yo sé que muchos colombianos están respaldando el paro, independientemente de las acciones que ha hecho el gobierno de Iván Duque. Gobierno que yo, debo ser claro, debo ser sincero, he presentado algunas de mis esperanzas cuando comenzó la presidencia. Pero como ustedes bien sabrán y los quienes están en contra del uribismo, el señor Iván Duque ha cometido errores garrafales en contra de Colombia, en contra de un pueblo. Por esa razón, yo sí me uno al paro nacional indefinido que ha establecido muchos de los ciudadanos. Y digo que son muchos ciudadanos porque son ciudadanos, no podemos decir, digamos, las nuevas ciudadanías que dice Gustavo Petro, pero sí aquellos ciudadanos jóvenes quienes ya tienen el uso de razón y la capacidad de tomar decisiones por su propia cuenta. No sé si quiere reconocer o desconocer la constitución política de Colombia del 1991 y si quiere cambiarlo o no. Eso es cuestión de ellos. La presidencia de la República de Colombia retiró la reforma tributaria, pero hay otras reformas que, según dicen algunos muchachos y algunos jóvenes por las redes sociales, jóvenes ciudadanos, dicen en las redes sociales que el paro no acaba cuando se acaba. Y el paro se acaba cuando verdaderamente el gobierno reconozca al pueblo colombiano como un pueblo soberano, establecido por la Constitución Política de Colombia del 91. El constituyente primario, que es el que define todo. No unas cuantas cabezas para definir unos cuantos colores y ya, no. No estamos en una época donde se establece en el siglo XIX lo que la gente de la clase alta diga y que el resto del pueblo pues hace lo que la clase alta diga. Eso ya está mandado a recoger. Por esa razón, quiero decirles algo con respecto al tema de las estatuas. Varios de los personajes han sido erigidos en las estatuas y esculturas y lo han hecho y han estado ahí desde el momento en que en ceremonias de la independencia, en ceremonias de fechas de la independencia de Colombia, se hace homenaje a esos personajes. ¿Y quiénes son los que hacen eso? La Academia Colombiana de Historia. Sí, es la misma Academia Colombiana de Historia que se queda callado ante las acciones del pueblo. Solamente esos mismos historiadores desde que comenzaron hicieron esas idolatrías, si se puede decir, entre comillas, a esos personajes, muchos de ellos que han causado malestar al pueblo colombiano. Aquellos campesinos, aquellos indígenas, aquellos mestizos, aquellos afros, aquellos habitantes raizales y ahora aquellas nuevas ciudadanías en forma de las famosas tribus urbanas, comunidades underground y también de esas otras comunidades como son los LGBTI más o LGBTIQ más, quienes son los que están imperando la situación. Y yo sé que ellos representan la gran mayoría de los colombianos. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Al igual que los trabajadores, aquellas personas que ganan el menos de salario mínimo, que somos muchos colombianos, que no tenemos cómo pagar o un arriendo, o cómo pagar un impuesto, o pagar, o por lo menos para sostener en la parte alimenticia, en la parte de arreglo de las casas. Pues bien, cabe aclarar y decirles a aquellos manifestantes quienes tumbaron esas estatuas, que los que hicieron erigir todo eso fue el gobierno nacional, los gobiernos nacionales de esos tiempos, a través de la Academia Colombiana de Historia.
Hay que ser sinceros. ¿Y cómo me encantaría que estos señores de la Academia Colombiana de Historia se pronunciaran? ¿Y cómo me encantaría que esos señores de la Academia Colombiana de Historia se dieran cuenta que el que forja la historia de Colombia es el pueblo? No ellos. No esos personajes que ellos se eligieron ahí. No es Simón Bolívar, porque él dio ideas. No es Antonio Nariño, que fue el precursor de la independencia. No fueron otros personajes que de una u otra manera construyeron una historia de Colombia de cual muchos de los que están aquí, de estos jóvenes, lo quieren desconocer. Y si lo quieren conocer, lo aborrecen. Cuando una vez que yo fui, hace como más de 10 años, a la nueva librería francesa, hoy se llama Librería Francesa, a las reuniones de otakus, especialmente de la Cobohab, la Confederación Bogotana de Cultura Japonesa en el 2010, y cuando vi la cabeza del señor Laureano Gómez Castro, yo dije, ¿por qué eligieron ese semejante busto? Yo nunca entendí eso. Un personaje como Laureano Gómez, que no debería ser reconocido en la historia como un buen presidente, ni como un buen dirigente político, sino como una persona que ha hecho cosas nefastas en contra de Colombia y en contra de sus comunidades. El caso de Gilberto Santa Medallo, pues, sabía que que él quería ser presidente de la República, fue un presidente designado, si no me equivoco. Fue un designado a la presidencia de la República. En ese entonces, cuando a cualquier ministro le podía dar designación a través de la Constitución de 1886. Según dicen los jóvenes en las redes sociales, el señor Gilberto Asante Mendaño y el señor Laureano Gómez Castro, además de explotar al pueblo colombiano, de incentivar la famosa violencia bipartidista, fueron también ellos los que estuvieron del lado del fascismo de Mussolini para provocar saqueos a los negocios de diferentes judíos residentes en Colombia en ese entonces. O sea que sí tiene validez eso. Lo de Sebastián de Belalcázar está totalmente claro. Sebastián de Belalcázar, igual que Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia, Rodrigo de Bastidas, Nicolás de Feldman, Andón de Olaya, si no me equivoco, el señor Suárez Rendón y otros muchos más conquistadores españoles que quisieron buscar por el oro, porque ellos fueron es por el oro. Estos mismos españoles que fueron expulsados de la corona española, que eran delincuentes. Bueno, algunos delincuentes. Gonzalo Jiménez de Quesada era un licenciado, pero decía que era un licenciado que no ganaba nada, que quisieron a través de la empresa de la conquista española establecer sus imponencias. ¿Cómo es posible que estos conquistadores españoles hayan tomado el nombre de Jesús de Nazaret y el nombre del cristianismo para evangelizar a los indígenas a punta de espadas y arcabuces? No tiene sentido. Los mismos historiadores lo quieren reconocer e idolatrar a estos conquistadores. Ya no más, señores de la Academia Colombiana de Historia, ya no más. Y por esa razón, muchos que están ahí preocupados porque van a tumbar sus estatuas, porque ellos representaban esa historia triste y trágica de la conquista española en contra de las comunidades nativas. Cabe aclarar una cosa al pueblo Misak, si quiere venir aquí a Bogotá de nuevo. Aquí Bogotá, o Bacatá como tal, una población nativa muisca, o no sé si tendrá otro nombre, porque le dicen muiscas o moscas a los hombres, porque eso decían los nativos en ese entonces cuando le conocían a Gonzalo Jiménez, que sea ya a los casi 160 infames españoles que ganaron a punta de sangre y fuego ante los más de 5.000 nativos, guerreros nativos, que solamente tenían piedras, flechas y dardos y nada más. Eso es triste. Y lo hacen los conquistadores españoles a nombre del cristianismo, a nombre de Jesús de Nazaret, cuando el mismo Jesús de Nazaret dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado, que hay que darle a los pobres. Eso fue lo que entendí de la palabra de Dios, lo que entendí como católico.
Y esas palabras no me voy a olvidar. Jesús de Nazaret no incentivó esas conquistas o esas cruzadas contra los musulmanes. No fue Jesús de Nazaret. Fueron aquellos católicos o aquellos cristianos que decidieron buscar la forma para encontrar tierras, porque ellos no tenían más tierras en Europa. Querían encontrar más oro porque eran pobres. Estaban viviendo en una época medieval, en una época de las tierras feudales. Entonces los señores feudales imponían todo, y los demás que querían vivir en la pobreza tuvieron que hacer hasta lo imposible para poder sobrevivir, y que fueron juzgados por esos señores feudales. Así pasó en España y así pasó en toda Europa. Y para conseguir tantas cosas de poder, de conseguir hegemonías y todo eso, tenía que ir a la guerra. Así pasó en España y así pasó en Europa, y con esa premisa llegaban aquí con la consigna católica. Peor error hicieron los conquistadores españoles, y solamente los monjes religiosos, los dominicos, los agustinos, no sé cuáles otros más, creo que también los jesuitas, cuando llegaron un poquito después, y los franciscanos, dijeron: hombre, así no se hace una evangelización a punta de espada y arcabuces, señores conquistadores. Y solicitaron a través de sus cartas al entonces rey de España, a la dinastía de los Felipe, a la dinastía de los Austria, de los Habsburgo, de los Austria, solicitando de que por favor pare esos maltratos a los indígenas, que ellos también son hijos de Dios, pero que están en otro lado y que no sabían que existía el poder de Dios o la religión católica o las influencias de Jesús de Nazaret. Los indígenas tenían sus tradiciones, tenían sus costumbres, tenían su forma de ser con la naturaleza, eran los que cuidaban la naturaleza, y los españoles a destruirlos. ¡Qué tristeza! No me da contentillo de que hayan quitado las estatuas de Sebastián de Belalcázar, porque así fue el juicio de los indígenas Misak, de los nativos Misak. Ellos sabían que hay que hacer el juicio. Y entonces uno se pregunta en las redes sociales: entonces ¿por qué no lo hicieron antes? Porque sus antepasados en el siglo XIX, en el siglo XVIII, tenían miedo de que si hicieran eso, las autoridades españolas los iban a acabar, como lo hicieron con los muiscas, como lo hicieron con los panches, como lo hicieron con los caribes. Los muiscas se dieron cuenta y decidieron no oponerse a los españoles. Hoy día, sus descendientes, los jóvenes Misak de hoy día, son los que se levantaron y dijeron: no más, no más, no nos vamos a arrodillar más ante esos hombres blancos. Así de sencillo. Ahora uno se pregunta: ¿por qué tumbaron a la estatua de don Antonio de Nariño en Pasto? Y la historia es sencilla. Antonio de Nariño nació aquí en Bogotá, en Santa Fe, en el barrio Santa Bárbara. Antonio de Nariño fue el precursor de la independencia de Colombia. Más que Camilo Torres Tenero, que era un vil lastre, un vil criollo que quería ser español y nada más. Y que esa tendencia de Camilo Torres, estaba Francisco José de Caldas, estaba Jorge Tadeo Lozano, estaban muchos de esos sinvergüenzas que se hace llamar precursores o próceres de la independencia, que al final de cuentas a esos sí les toca tumbarles. Pienso yo, como opinión personal. Pero Antonio Nariño fue uno de los que quiso ayudar al pueblo, hacer todo lo posible por el pueblo, ayudar al pueblo para defenderse y hacer toda la parte social. No podía hacer nada más porque era en época de independencia. Esa misma época en que los pueblos pastusos y patianos se dejaron seducir de los españoles. Los españoles convencieron a esos pueblos indígenas de ese tiempo, a esos antecesores de los mismos Misak, a ellos los convencieron de que si pelean por la causa del rey, de un rey déspota, de un rey totalmente ignorante de los pueblos de América,
entonces que les iba a conceder la libertad. Y uno de los que creyeron ciegamente en las autoridades españolas es el famoso Agustín Agualongo. Ahí hay que hacerle también un juicio. ¿Cómo es posible que el señor Agustín Agualongo se haya dejado manipular de los españoles cuando perfectamente los pueblos indígenas de ese tiempo deberían ser como los pueblos indígenas de hoy día? Decir, nosotros somos nativos de estas tierras, protegemos estas tierras, tenemos derechos sobre nuestras tierras y que no nos venga nadie a imponernos. Allá no dije, en esa época, entre 1810 y 1819 no pasaba eso, porque tenían miedo. Los indígenas, los antepasados de los Misak de ese entonces, tenían miedo. Los Misak, los antepasados de los Misak, los antepasados de los Inca, tuvieron miedo de que los mismos soldados españoles les hicieran lo mismo de lo que hicieron con los quiteños en el año 1808-1809, cuando ellos se sublevaron y vinieron los españoles a través del virreinato de Perú y el virreinato del nuevo reino de Granada para acribillarlos y matarlos, diciendo que eran unos rebeldes, cuando ellos lo único que hacían es como lo están haciendo los indígenas Misak y los indígenas Inca. Esa parte de la historia no fue contada por los historiadores. Los historiadores decían que eran unos rebeldes, que no sabían cómo rebelarse, que no tenían criterio, que no tenían nada. Así decían los historiadores oficiales, los avalados por la Academia Colombiana de Historia. ¿Cómo me encantaría que los Misak, los Inca y los demás pueblos nativos de aquí de Colombia hicieran un juicio en contra de la Academia Colombiana de Historia por haber contado mal la historia de los antepasados indígenas, y que los pueblos afros también hagan un juicio en contra de la Academia Colombiana de Historia, porque es la Academia Colombiana de Historia la que nos lavó el cerebro a todos los colombianos y que no nos dijo la verdad qué fue lo que pasó con nuestros antepasados. Porque si vamos a mandar tantos mensajes a la Academia Colombiana de Historia, ellos no nos van a creer. Ellos van a decir que nosotros somos un pueblo ignorante y que ellos tienen la verdad absoluta, y el pueblo indígena y el pueblo afro y los raizales y los mestizos, que somos la gran mayoría, no tenemos derecho de saber verdaderamente nuestra historia como comunidad que somos, como una gran comunidad que somos los colombianos. Bueno, si se puede decir colombianos. Anteriormente los llamábamos neogranadinos, anteriormente nos llamábamos granadinos, anteriormente nos llamábamos hijos de estas tierras. Y eso me duele mucho de esta situación. Don Antonio Nariño creyó firmemente en los derechos del hombre ciudadano, que no hizo como Mahatma Gandhi, que él prefirió hacer las cosas sin violencia y que fomentó las protestas y la manifestación pacífica. Antonio Nariño no hizo eso. Para defenderse hay que armarse, decía Antonio Nariño. Y para armarse hay que tener un poder central para ayudar y dar todo a las comunidades que están viviendo en estos momentos. Él había pensado en la parte social. Eso no lo pensó Camilo Torres. Eso no lo pensó Julieta de Lozano. Eso no lo pensó José Miguel Pey. Hasta el mismo Francisco de Paula Santander nunca pensó eso, porque ellos pensaban eso en el poder. Que Antonio Nariño fue de expedición a Pasto, porque la idea de él era liberar Quito. Pero hubo muchas cosas que jugaban en contra de Antonio Nariño. Primero, esos mismos criollos que conjuraron para decir a un tal coronel Rodríguez para que hiciera toda la clase de excusas ante Antonio Nariño para que no avanzara el ejército. Y segundo, los mismos españoles que convencieron a las comunidades indígenas en que peleara por la corona española, porque si no venía el infame Antonio Nariño a quitarle sus tierras. Qué error de la historia. Si los indígenas estuvieran hablando con Antonio Nariño, ya estarían llegando en cuenta de que dice, bueno, él viene a defender a su pueblo, a su gente. Él no quiere saber nada de querer invadir, no. Pero lástima. Y la actitud de Antonio Nariño, que era muy beligerante, lo llevó a eso, a tomar
a realizar esa campaña. Los mismos pastusos y los mismos pasteros se oponían ante Antonio Nariño. Se oponían con las armas. Esas mismas armas que los entregaron los españoles con tal de que jurar fidelidad a un rey déspota, ignorante del pueblo, de los pueblos de América. ¿Cómo son las cosas? Hoy los mismos Misak debería saber esa historia. Hoy esos muchachos que tumbaron la estatua de Antonio Nariño deberían conocer esa historia. No por Antonio Nariño. A final de cuentas, Antonio Nariño cometió su error en llegar a Pasto. Él cometió ese error. Pero ustedes cometieron también el error de saber si verdaderamente los indígenas de ese entonces tuvieron miedo y prefirieron luchar a favor de la causa realista, a favor de la causa española, a favor de la causa del rey. Que a final de cuentas, el señor Agualongo, Agustín Agualongo, que peleó por la corona española, lo único que llegó fue un título de coronel cuando ya era el momento de que ya lo había capturado el ejército de Bolívar y lo habían condenado al fusilamiento. Entonces, yo la verdad no entiendo esta clase de historias. No es que la historia sea traicionera, es que nosotros los seres humanos hemos sido tan traidores con el desarrollo de la historia. Y que hemos partido en muchas partes. Porque uno no puede decir que a partir de este acontecimiento parte en Colombia en dos. No. Han sido muchas particiones y muchas partidas, muchas partes y muchos fragmentos que ha dejado la historia de Colombia. Y me duele mucho que diga esto, porque la historia como tal no se ha contado. Yo quisiera saber cuál fue ese juicio que hicieron estos muchachos que quitaban la estatua de Antonio Nariño al precursor de la independencia. ¿Cuál fue la acusación que dijo Antonio Nariño? Es cierto que hace algunos años, que hace muchas décadas, varios de los vecinos de la ciudad de Pasto no estaban de acuerdo de que el departamento se llamara Departamento de Nariño, que lo llamaran de otro nombre, pero no del señor Antonio Nariño, porque decían que el señor Antonio Nariño no representaba a Pasto, no representaba todo eso, representaba solamente esa Santa Fe, hoy Bogotá. El mismo Nariño que convenció a todos los santafereños, hoy bogotanos, a que se tomaran las armas y se enfrentaran contra las tropas federalistas encabezadas por Antonio Navarraya bajo órdenes del señor Camilo Torres Tenorio en unas batallas de la patria boba que hoy seguimos siendo como una patria boba y que hoy aún estamos peleando entre todos por culpa de esos herederos del criollismo, de la oligarquía y de todo eso lo que existe hoy. Antonio Nariño no creía en esa gente, no creía en esos oligarcas, no creía en esos sinvergüenzas que estaban en el poder en ese entonces. Y tuvo que defender a la ciudad de Santa Fe de esos sinvergüenzas corruptos, de los primeros corruptos que tuvo Colombia. Yo quisiera preguntar a esos muchachos mándalos que quitaron la estatua de Antonio Nariño, que los derrumbaron. Quisiera saber cuál fue el juicio, cuál fue la justificación para tumbar a Antonio Nariño. ¿Cuál fue esa justificación? ¿Que Antonio Nariño haya cometido el error de sitiar Pasto? Pues vaya y venga que el que sitió también Pasto fue Antonio José de Sucre, bajo órdenes de Bolívar, y que se estableció un diciembre negro para el pueblo pastuso, que tuvieron que llorar las pérdidas de sus hijos, porque llegó Antonio José de Sucre con las tropas de Bolívar, con las tropas libertadoras de Bolívar de la batalla de Boyacá, a saquear Pasto. Y claro, al mismo José Antonio de Sucre lo mataron los mismos pastusos por venganza por lo que hizo el señor Antonio José de Sucre. El señor Antonio Nariño por lo menos se salvó de milagro, y porque solicitó a los mismos españoles que se lo llevaran de Pasto, porque él sabía que los mismos pastusos lo iban a matar. Los mismos pastusos no sabían qué hacer. En ese entonces, cuando Antonio Nariño digo, yo soy el general Nariño, aquí lo tenéis, yo soy el general Nariño, y los mismos pastusos se quedaron anonadados. Digamos que esa es la historia que se ha dicho.
¿Cuál es la justificación? Para que los mismos, para esos mismos jóvenes manifestantes, no digo bandas, esos jóvenes manifestantes que están sedientos de venganza para tumbar tantas estatuas. ¿Qué tal que tumbara la estatua de la Pola? ¿Cuál es la justificación para haber tumbado la Pola? Yo quisiera saber que se hicieran más juicios simbólicos en contra de unos personajes que hicieron quedar mal la historia de Colombia. Y yo creo que Antonio Nariño cometió error con Pasto, eso es cierto. Pero también el mismo pueblo pastoso y el mismo pueblo patiano cometieron su error en ese tiempo, por haber jurado fidelidad al rey de España y no ser un pueblo libre y un pueblo soberano, un pueblo ancestral, como lo han querido los antepasados cuando llegaron los españoles encabezados por Sebastián de Belalcázar y los cristianizaron y los evangelizaron a punta de espada y fuego. Ahí sí les va a doler mucho a los jóvenes de Pasto. Qué tristeza. Y eso que lo digo yo, uno que nació en Bogotá, pero hijo de un padre nariñense, de la ciudad de Ipiales. Estoy seguro que los ipialeños tenían más la intención de sublevarse de la colonia española que los mismos pastusos. Digo yo, no sé si estoy equivocado, pero son cosas que están sucediendo en estos momentos. Por eso quería mostrar este editorial. Va a mostrar mi inconformismo por lo que ha pasado con el estrato de General Antonio Nariño. Que si lo hiciera con Sao Jiménez de Quesada, bien pueda, porque en ese entonces existían los estándares de tela que traían los españoles y que ponían las fundaciones. Los mismos independistas los quemaron porque dijeron no queremos saber nada de la corona española. Ustedes mismos jóvenes deberían saber eso, pero qué va, debería conocer la historia de otra manera. Por esa razón me duele que haya pasado esto y que la historia esté tergiversada en tantas partes, porque la historia de Colombia ya no está partida en dos, está partida por miles de pedazos que definitivamente nos toca reconstruir. Nosotros mismos toca reconstruir nuestra historia a partir de una nueva página, en caso de que pase la pandemia o en caso de que en medio de la misma pandemia reflexionemos cómo vamos a hacer. Aún seguimos en paro. El pueblo colombiano va a exigir que tumbe la reforma a la salud y que tumbe la reforma pensional. Muchos de los colombianos van a exigir la renuncia de Carrasquilla y otros a exigir la renuncia de Iván Duque. Algunos van a exigir una revocatoria de mandato a Quevedo López, porque decían que Quevedo López era del uribismo o del fajalismo, de esas personas tibias, y que solamente él dice que la única opción es Petro. Por favor, ¿ustedes vieron lo que pasó en Perú? Un señor Castillo, maestro de escuela de uno de los municipios más humildes de Perú, se lanzó a la presidencia y hoy está en segunda vuelta en contra de la continuidad del de Fujimori. ¿Cómo me encantaría que en Colombia surgiera esta clase de personajes como el señor Castillo en Perú? Que surgiera un personaje que tuviera ese don de pueblo para ayudar a la gente, para colaborar con la gente. No alguien que venga con los ideales con la misma vaina de Gaitán, con la misma vaina de Galán o con la misma manera de Rafael Uribe. No, sino alguien que tenga un pensamiento totalmente distinto, pero que tenga una forma de ayudar al pueblo. Pero ayudar al pueblo para favorecer al pueblo, para meter un gana-gana, en donde el que gana es el pueblo. No es donde el pueblo pierda, como siempre lo han querido diferentes movimientos políticos y diferentes políticos durante todos estos 200 años, durante todos estos más de 200 años de la historia de un país llamado Colombia. Eso era lo que quería decirles a todas y a todos. Perdón por exagerarme en esto, pero quería manifestar en estos momentos, en esta editorial de Sitio Bagatea, sobre el tema de las estatuas y monumentos caídos y los que faltan por caer, porque estoy seguro que faltan muchos por caer en estos momentos aquí en Colombia. Muchas gracias.